La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
¿Qué tal, queridos? ¿Qué tal, televidente o oyente de este culto virtual? La verdad que estar juntos otra vez nos alegra poder llegar a tu hogar y poder llegar a través de el YouTube o a lo mejor a través de Next TV, pero poder estar llegando con una palabra. El domingo o la semana pasada estuvo la pastora Elvira, mi esposa, y la verdad con un mensaje tan lindo donde habló de la esperanza y habló de esa esperanza que debemos tener como cristianos y que debe estar puesta en Jesucristo, que debe estar puesta en ese Dios de toda esperanza, Dios que puede ayudarnos en cualquier situación. Y estaba pensando hoy, y este es el tema que vamos a abordar, cómo afecta la pandemia a la familia y cómo enfrentar la nueva realidad que nos toca vivir. Todo nuestro mundo ha sido trastornado por esta pandemia que es universal, que no solo pasa en Rafaela o en Argentina, sino que está afectando a todo el mundo. Y hay múltiples efectos traumáticos que está dejando la pandemia, producto de distintos o diferentes factores. Entre ellos, por ejemplo, el aislamiento físico de familiares y amigos, las dificultades económicas que esto puede llegar a traer, la incertidumbre y el futuro incierto, preguntarnos cómo será mañana, hasta cuándo durará esto, llegará en algún momento la inmunidad del rebaño. Son todas preguntas que uno se hace y que no tienen una respuesta cierta, concreta, un tiempo en el que nosotros decimos sí vamos a haber salido de esto, sí tenemos esa esperanza de que un día esto será pasado y lo miraremos como una historia que nos tocó vivir, que contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero que habremos superado a pesar de los dolores que trajo toda esta pandemia. Pero hay una incertidumbre, más aún, hay una dificultad en la actualidad, otro de los factores que nos afecta, para elaborar el duelo, por la pérdida de familiares, por la pérdida de amigos, por el nuevo contexto en el que se debe hacer esta elaboración del duelo, a veces porque es algo tan repentino, tan inesperado. También los miedos, el miedo al contagio, el miedo a que fallezca algún familiar, el miedo a la propia muerte. Yo he hablado con gente que dice, yo tengo miedo a la muerte, tengo miedo de contagiarme porque si me contagio yo soy uno de los que se muere seguro porque a lo mejor tienen alguna enfermedad previa o alguna situación. El miedo a perder el empleo por la situación económica, el miedo a la vacuna, hay gente que no se quiere vacunar, y el miedo a no vacunarse, hay gente que tiene miedo que no les llegue la dosis o no poder hacerlo en tiempo. Así que todo esto que está pasando, todos estos factores afectan la familia y afectan la sociedad en la que vivimos. Así que lo primero que quería pensar es quiénes son los más vulnerables. Y cuando uno habla con los que conocen el tema, todos coinciden que el grupo más vulnerable son el personal sanitario, los ancianos y los niños, entre otros. Pero en este orden, ¿no? El personal sanitario que está expuesto continuamente al virus, al contagio, a la enfermedad. Los ancianos que por su edad a lo mejor no van a poder resistir si les toca la enfermedad. Y los niños, entre otros, no tanto por el tema de la enfermedad, sino por los efectos psicológicos y emocionales que hay sobre su vida. Saben que en nuestras congregaciones, y nosotros especialmente en nuestra iglesia, una vez al mes hacemos presentación de niños. Y yo quiero hablar de los niños y de la familia hoy y pensar que esto que hacemos no es algo que se nos ocurrió, sino algo que está allí en la palabra de Dios. Si uno lee Mateo 19, 13 al 15, dice que entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.
El texto y el contexto es que le traían a los niños, como ahora nos traen los niños a la iglesia un domingo al mes, le traían a los niños para que Jesús los bendijese. La imposición de mano se usaba para bendecir. Si usted ve el Antiguo Testamento, dice que los padres imponían las manos sobre sus hijos y decían palabras de bien y de bendición y de buen futuro sobre sus hijos. Así que lo traían para que Jesús bendiga a los niños, para que orara por ellos. Jesús los tomaba en sus brazos y ponía las manos sobre ellos, oraba y los bendecía. Así que qué interesante es pensar en los niños, y cuando pensamos en el efecto de esta pandemia, saber lo importante que es poder traer los niños a Jesús, que los niños conozcan de Jesús, que los niños aprendan a vivir una vida de fe, que puedan llegar a la iglesia. Nuestros niños y adolescentes, en el contexto que estamos viviendo hoy, han perdido sus rutinas, ¿no? Y esto es tan importante para ellos. Tenían sus amigos, tenían su ida a la escuela, tenían un montón de cosas que de golpe se cortaron en ellos. También han perdido el juego con los amigos, el contacto a veces con los abuelos, con los compañeros de estudio o de escuela o de los más pequeños. Y esto afecta al cierre de los colegios, las clases virtuales, lo emocional, lo afectivo, y aún afecta el aprendizaje. Así que en lugar de lo afectivo y lo relacional que ellos tenían, debieron aprender a ver al mundo desde una computadora o desde un ordenador. Tuvieron que aprender a ver al mundo y ver sus afectos, sus seres queridos, a través del Zoom o de una videollamada en forma virtual. Así que también es cierto que esta circunstancia, debido al teletrabajo, al parate en algún tiempo muy grande de las actividades, como papá y como mamá hemos pasado más tiempo. Yo ya soy abuelo, ya mis hijos son grandes, pero muchos papás y muchas mamás han pasado más tiempo con ellos. Y la verdad que acá vale la pena pensar que no es lo mismo cantidad que calidad. A pesar que se haya vivido más tiempo con los chicos, esto no significa que el tiempo haya sido tan bien aprovechado o haya traído tan buenos dividendos al núcleo familiar. Así que lo importante es que la Biblia pone en los padres todo el peso de la educación de los hijos y la transmisión de los valores. Así que cuando uno ve la Biblia, ahí en Deuteronomio 6, 4 y 7, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si bien el contexto bíblico habla de enseñarle a conocer a Dios, a conocer su palabra, todo el peso está puesto sobre los padres. ¿Por qué? Porque el hogar es la primera iglesia y el hogar es la primera escuela. Es el lugar que Dios creó para transmitir a nuestros hijos pautas de conductas, transmitir valores y transmitir una verdadera fe. Entonces es el hogar. Así que no le podemos exigir a la escuela, no le podemos exigir al gobierno, ni siquiera a la iglesia que haga la tarea que es inherente a los padres, que es nuestra tarea, que es nuestra responsabilidad que Dios nos ha confiado. Como padres somos los primeros responsables de la formación integral de nuestros niños. Así que es por eso bueno hacer un panorama de lo que hoy nos toca vivir para poner los pies sobre la tierra, ver dónde estamos parados hoy, qué debemos observar en los chicos, en la familia, para poder actuar con responsabilidad, bendecir a nuestros hijos
y bendecir nuestra familia. La segunda cosa que quiero dar énfasis hoy es las consecuencias negativas que puede tener el confinamiento en la familia y por supuesto en los niños. El confinamiento, el estar en casa, a veces ha hecho que los niños pierdan la capacidad de concentración, que tengan una mayor sensación de soledad porque no están con sus amigos y sus compañeros. Algunos, y en algunos casos, lamentablemente han estado expuestos a una mayor violencia al estar tiempo juntos. Esto sacó a la luz, en muchos casos, lo mejor y lo peor de cada persona. Entonces, en algunas familias salió a luz la superficialidad de la relación, porque tuvieron que hablar y no tenían diálogo, y surgió la falta de diálogo, la escasa espiritualidad, y aparecieron las diferencias. Y entonces aparecieron los roces, las discusiones que trae una mayor convivencia. Muchos padres y esposos están con las emociones al límite, porque a veces el padre está cansado, a veces el padre está cargado por toda la situación y el chico no para. El chico es exigente, el chico pregunta, el chico quiere jugar cuando el padre lo único que quiere es sentarse y descansar. Y lamentablemente este desborde emocional que muchas veces termina en que el papá puede terminar siendo leche hervida, que se desborda enseguida, resulta en reacciones negativas, perjudiciales para el hogar, a veces gritos, y a veces se ha producido una grieta en la familia y situaciones de violencia más reiteradas. Esta nueva realidad afecta a nuestros nietos, a nuestros hijos, y como decía, aunque el tiempo ha favorecido el acercamiento entre padres e hijos, también ha sacado a la luz y ha acrecentado conflictos intrafamiliares ya existentes, que existían, pero que ahora se han potenciado por este estar más juntos. Así que los niños han estado más expuestos a la indiferencia, en algunos casos, o a la sobreprotección en otros casos, y eso afecta sí o sí sus conductas. La otra pregunta que me hacía es, ¿somos los mismos después de este confinamiento o vamos a ser los mismos después de esta pandemia? Y tenemos que decir que no, porque nuestra vida familiar, en especial todo lo cotidiano con nuestros niños, y en los niños ha cambiado dramáticamente de un día para el otro. Así que de repente dejaron de ir al colegio, de jugar en el parque, de visitar a los primos y los abuelos, de estar en el aula con los compañeritos. Es un cambio rotundo de su vida diaria. Y esta realidad es que hoy pueden salir a la calle, hoy se ha comenzado una pequeña apertura, pero nos encontramos con un panorama diferente. El paisaje que hoy ellos ven es gente con barbijo, que antes eso no estaba. El distanciamiento entre las personas, aún cuando van al aula, hay distanciamiento entre los bancos, hay una nueva forma de dar las clases, y no es el mundo que ellos dejaron. No es el mundo que ellos estaban acostumbrados, ni la vida que estaban acostumbrados a transitar antes que comience esta pandemia. Ni nosotros ni los niños somos los mismos. Así que ahora salimos con precaución, ahora llevamos el alcohol en gel en el auto o algún alcohol en gel en algún bolsillo o en alguna cartera porque hay temor al contagio. Y durante este tiempo aún aprendimos que el contacto físico es peligroso, ¿no? Entonces hay manifestaciones de afecto, de amor, como los besos y los abrazos, que ya no son adecuadas, incluso se prohíben. Y esto es un cambio de realidad. ¿O no le pasa a usted que se muere de ganas de abrazar, de besar como lo hacía antes a sus afectos? Nos encantaría volver a la ronda de mate,
a otros hábitos. Sin embargo, cada uno tiene que tomar con su mate, con su propia bombilla. Así que no es el mismo mundo y esto afecta en forma especial a los niños. Me acerqué un día en una reunión a una persona cuando empezaron las reuniones presenciales y me acerqué y lo quise saludar con el codo. Yo tenía puesto el tapaboca, era el final de la reunión y la persona me puso la mano así, me frenó, como diciendo no se me acerque, como no sé, ya una situación de estrés y de temor que es desmedida, ¿no? Entonces, los expertos dicen que todo esto tiene múltiples consecuencias a nivel psicológico, aún a nivel inmunológico. Aumento de estrés, alteraciones del sueño, debilitamiento del sistema inmune, tendencia a la depresión, tendencia a la angustia. Por otro lado, el barbijo nos priva de una parte esencial de la comunicación, la no verbal. Los gestos, vos estás hablando con alguien, aunque estés a distancia, no sabes si te está sonriendo, si te está haciendo una mueca, si le está cayendo bien, si le está cayendo mal, porque tiene la cara tapada, ¿no? Y esto es mucho más profundo y afecta mucho más a los niños cuyos gestos virtuales, cuyos gestos, vamos a decir, son mucho más habituales que los de los grandes, porque los niños se manejan mucho con gestos, con señales, más cuando son pequeños y aún no tienen desarrollado el habla, y todo esto el tapaboca nos limita. Ahora, miren, nosotros como pastores creíamos que cuando comenzaba la presencialidad, que cuando volvían los cultos, la gente correría a las iglesias. Y no fue así. Mucha gente sí está apresurada y se anota en el culto y no quiere quedarse sin espacio, ya que estamos con limitación de número por el 30% de aforo. Pero la verdad es que la gente corre más a la plaza, al cine, a los teatros, a practicar un deporte, a irse de pesca, que a la iglesia. Y la verdad que para nosotros esto fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque la realidad en que vivimos cambiamos y la gente ha cambiado. ¿A qué le tenemos que prestar atención nosotros como padres? Otra pregunta. Debemos prestar atención a ciertas señales de malestar psicológico en nuestros hijos. Algunos niños volvieron a conductas propias de cuando eran más pequeños. ¿Usted sabe eso? Y a lo mejor usted lo vivió en su propia casa. Quieren volver a dormir con los padres, volvieron a mojar la cama, algunos más pequeños que ya habían dejado sus pañales y tienen rabietas, miedo a la oscuridad, se apegan más a los padres, otros volvieron a hablar con un lenguaje más infantil que ya habían dejado. Es como que hubo un retroceso. Muchos niños están callados, otros tienen ansiedad, irritabilidad, están muy desobedientes, se pelean continuamente con los hermanitos, o piden comida a toda hora, o les cuesta dormir porque la casa tuvo un cambio de horarios y entonces a veces los padres se levantan más tarde y se acuestan más tarde porque antes se quedaban viendo una película y el ritmo de vida alteró todo y algunos llegaron a un desorden muy grande en su ritmo de vida. Algunos chicos expresan malestar psicológico a través del cuerpo. Se quejan de diferentes dolores, que le duele la panza, que le duele la cabeza, y aún el miedo al contagio y casi año y medio de escuchar lávate las manos, usa alcohol en gel, etcétera, 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 que es bueno y que tenemos que seguir haciéndolo, puede hacer que hagan
aparecer rituales de limpieza, de lavado reiterado de manos y aún más de lo normal. Usted debe haber visto algunos de esos videos donde una persona entra a una casa y se da cuenta que tocó la perilla y le pone alcohol en gel a la perilla y se da cuenta de que cuando abrió la puerta la tocó con la ropa y le ponen la ropa. Y es una situación casi risueña, pero que en muchos casos se ha tornado en obsesión por el temor lógico y por lo que ha pasado a nuestro alrededor, ¿no? Así que aún el cambio de hábitos alimentarios. Hay mucha gente que nunca cocinó y ahora empezó a cocinar, a hacer tortas, a mirar esos programas de comida y a inventar cosas. ¿Y esto qué trajo? Disminución del ejercicio físico, ¿no? Y ha hecho aumentar de peso a muchos de nosotros. Entonces, puede tener diferentes consecuencias como complejos. Se ve tan gordo el niño que no quiere salir a la calle, tiene cierta vergüenza y nos puede pasar también a los grandes, ¿no? Así que lo que más ha afectado han sido las relaciones sociales. Nuestros niños han aumentado el tiempo que han dedicado a las pantallas, a la televisión, al ordenador, a la tablet, al teléfono móvil, y el contacto virtual es una herramienta válida durante el confinamiento, pero nos arriesgamos a la adicción a la tecnología. Nos arriesgamos también a cosas que están pasando hoy que son real, como el ciberacoso. Por eso los padres tenemos que tener un cuidado, un contacto continuo de ver qué están haciendo en la computadora, con quién se están conectando, qué están viendo, porque hay un peligro en la red silencioso de un montón de gente malintencionada que apunta especialmente a los niños. Muchos niños hoy hacen rabietas y le sacas el celular y le apagás el televisor, porque casi esa permanencia ante la pantalla ha creado una adicción. Ahora, ¿y qué pasa con el duelo de los seres queridos? Y este es un tema muy, muy importante. Especialmente doloroso es el duelo, cualquier tipo de duelo. Pero cuando estoy preparando este mensaje o estoy dándole este mensaje, en la Argentina ya han fallecido más de 100.000 personas por el coronavirus. Y todas esas personas han estado relacionadas significativamente con muchos niños, porque eran padres, porque eran abuelos o bisabuelos o bisabuelas, ¿no? Y los niños se han visto afectados y la familia por la pérdida de un ser muy amado, muy querido. Hay un vacío. Toda pérdida de las personas que queremos son difíciles de superar, pero en el contexto de pandemia está mucho más complicado. ¿Por qué? Porque las personas no han podido despedir a sus seres queridos, no han podido cuidarle, acompañar, acariciar, estar con ellos en los últimos momentos. Y me preguntaba, ¿cómo le decimos a un niño que ese ser tan querido, tan amado, con el que pasaba horas, con el que iba a la plaza, ya no estará más con nosotros? Y entonces pueden aparecer explicaciones que en lugar de ayudarlos, los pobres pibes los confunden. Yo he escuchado cosas. El abuelo hizo un viaje al cielo y está con el Señor. Y el chico se preguntará, ¿y cuándo va a volver si hizo un viaje? ¿Y por qué no me llevó? Y uno dice, no, que no se lo haya llevado. Y el chico se confunde. Papá nos está ayudando desde el cielo. Y cosa tan contradictoria, porque el niño dirá, ¿y por qué no se quedó para ayudarme acá? Si desde el cielo no me puede ayudar con los deberes. Desde el cielo no me puede abrazar. Y además es un error doctrinal, porque el único que nos puede ayudar desde el cielo es Dios. Dios nos ayuda, su presencia, su persona. Y la más común, y yo creo que a veces la más nociva, es cuando fallece un niño y le decimos, lo que pasa es que Dios necesitaba un angelito. Y la verdad
que presenta un Dios egoísta y un Dios casi sádico, que se llevó a mi hermanito, se llevó a mi primo, se llevó a ese ser tan querido. Entonces, ¿cómo enfrentamos el duelo, que es algo real y cotidiano hoy? Tenemos que pedir a Dios sabiduría para poder explicarle a los niños, sobre todo, la realidad de la vida, la realidad de la muerte, con verdad, con amor, con mucho cuidado, pero sin fábulas ni mentiras piadosas. Así que se da cuenta cómo la pandemia nos complicó, ¿no? Así que otro factor, el último que voy a nombrar, que influencia, son las diferencias sociales y económicas. Las repercusiones emocionales que esto produce en nuestros niños, porque el factor socioeconómico juega un papel en el estado emocional de las personas, porque las diferencias sociales previas a las pandemias se hicieron más profundas ahora, se hicieron mayores ahora. El sector de la población con menos recursos ha tenido más problemas de todo índole. Por ejemplo, muchos de nuestros niños no cuentan con un ordenador de internet, una buena computadora, una buena señal de Wi-Fi para seguir las lecciones de sus maestros. Entonces hay muchos que han abandonado y el aprendizaje ha sido muy escaso y no van a aprender al mismo ritmo que aquellos que por estar mejor económicamente tienen muchas mayores posibilidades. A veces en una computadora, en una casa hay una sola computadora que la usa el papá para trabajar, que la tienen que usar 3 niños para estudiar y hay que ponerse de acuerdo. Lamentablemente, el próximo año, por esta cuestión socioeconómica, que no es lo mismo vivir la pandemia encerrado en una casa que tiene todo, un televisor en cada pieza, y tiene que estar hacinado en una casa humilde, donde faltan un montón de condiciones y encima tenemos que estar encerrados. No podemos salir a la calle. Así que, lamentablemente, el próximo año la brecha entre los alumnos será aún mayor porque algunos niños no podrán seguir el ritmo de sus compañeros porque el aprendizaje por esta cuestión tampoco fue un aprendizaje correcto. Así que, pensar cómo debemos enfrentarnos a esta situación. Una cosa que es buena es que esta situación de pandemia no es que le pasa a una familia y entonces dice, ¿por qué me pasa a mí? Sino que es algo o un mal universal. Es algo que nos ocurre a todos y el mundo está unido en esta desgracia compartida. Más aún hay países que mandan vacunas a otros para ayudarlos porque están mejor económicamente. Esto nos favorece para poder cumplir y cubrir determinadas necesidades emocionales, como la de compartir las pruebas con los demás y tener una mayor empatía. ¿Sí? No se trata de una cuestión privada, exclusiva de uno, y tampoco algo de que avergonzarnos. Es algo colectivo de lo que podemos hablar y que nos pasa a muchos, le pasa al mundo y nos podemos ayudar unos a otros. Así que los padres tenemos que entender que nuestra salud mental y cómo vivimos esta pandemia repercute en la salud mental de los niños. Cuanto mejor estemos los padres emocionalmente, espiritualmente, mejor calidad de vida le daremos a nuestros niños. Yo recuerdo cuando había empezado la pandemia que me mandaron un video de mis nietos. Y mis nietos saltando en la cama le decían, coronavirus, no te tenemos miedo porque el Señor Jesús está conmigo. Había un padre ahí que le infundía fe, que le decía que hay un Dios que nos cuida. Y ellos, casi como un juego, decía, coronavirus, no te tenemos miedo. Ahora, si el padre le inculca miedo, temores, uy, que a lo mejor yo no voy a estar y me voy a morir y esto va de mal en peor y tiene un pensamiento negativo, el niño se va a ver afectado. Entonces, cuanto mejor estemos los padres. Por eso es que yo afirmo que tener hijos y criarlos en este tiempo es tarea de valiente. Es tarea de valiente. Así que hoy necesitamos mayor sabiduría, necesitamos más que nunca mayor esfuerzo.
Necesitamos más que nunca un mayor compromiso con la tarea de ser papá y mamá, una creciente responsabilidad para cumplir el rol que Dios nos dio. Ahora, Dios trae aliento y trae esperanza en medio de tantas palabras negativas y tanta falta de fe. Y les voy a leer un texto, seguramente usted me va a decir qué tiene que ver con los niños, lo que nos leyó el pastor, pero en Isaías 61 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y usted sí me va a decir, ¿qué tiene esto que ver? Así que quiero llegar a una conclusión que nos ayude a enfrentar esta vida, este panorama que enfrenta la familia hoy. Mire, Isaías había estado ya alrededor de 10 años o más como consejero y amigo del rey Uzías. Algunos sitúan el llamamiento de Isaías en este episodio, ahí en el templo, pero él ya de antes estaba en la tarea de estar con el rey. Pero ahora lo encontramos en el templo triste, lo encontramos allí que va a llorar a su rey. Los asirios amenazaban invadir Judá y Isaías sentía que Dios le había quitado la protección sobre el pueblo. El rey se había en un momento ensoberbecido y tomó el lugar del sacerdote que no le correspondía y había quemado incienso en el templo, y Dios le trae una enfermedad y luego el rey muere al poco tiempo. Así que sin rey, con un ejército que le rodea, con un panorama difícil, el país estaba en problemas, como nosotros. El país está en problemas. Sin embargo, Dios le manifiesta a Isaías, se le manifiesta y le muestra al profeta quién es el verdadero rey en el que tienen que confiar. Y entonces le dice que lo ve sentado en un trono alto y sublime. Es interesante, porque que el rey está sentado a pesar de la situación imperante, está diciendo que está tranquilo. Y que Dios está mirando todo lo que sucede, pero Él tiene el control. Por eso el rey alto y sublime está sentado. El segundo detalle dice que la tierra está llena de su gloria. Pero me acordaba de esto, que cuando Argentina estaba jugando la final de la Copa América con Brasil, y que bueno, fue uno de esos partidos difíciles y duros hasta el final, y estaba con un amigo mandándome WhatsApp, y él me decía, cuando faltaban 10 minutos, estoy mirando el partido parado, no puedo estar sentado, voy de un lado para el otro, ay, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? Nuestro rey no tiene ese problema. El rey está sentado, el rey está observando, el rey va a actuar, el rey va a hacer la obra, el rey tiene el control, el rey se va a manifestar. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y quiero decirte que aunque el enemigo nos quiera rodear, y aunque el enemigo nos quiera atemorizar, y aunque la pandemia quiera afectar a nuestros hijos y nuestra familia, la gloria del Señor sigue llenando la tierra. La batalla está ganada. Dios nos sigue diciendo, levantá la mirada, como le dijo a Isaías, aunque se te murió el rey terrenal, ya no tenés el gobierno que tenías, en el que confiabas. Dice, lo que tenés es al rey en el cual podés confiar. Levantá la mirada. Así que no cabe duda que debemos buscar a Dios y Él nos dará fortaleza, esa fortaleza que necesitamos para afrontar la tormenta. Y quiero leerle algunos párrafos de una nota que salió en un diario
y que la escribió Sergio Rubín. Sergio Rubín escribe sobre religión y sobre fe, todos este tipo de asuntos. Y la nota del diario dice que la espiritualidad y en general la religiosidad constituye una gran ayuda ante el estrés por la pandemia e incluso frente al contagio del COVID-19 como parte de los efectos beneficiosos, dice, para la salud integral se le atribuye estos beneficios a la práctica de la fe. Y 2 investigaciones científicas lo confirman. Una nota del Departamento de Sociología de la Universidad Católica de América, que tiene sede en Washington, concluyó, tras un estudio realizado a fines del año pasado, que las personas que se muestran activas en las comunidades religiosas tienden a tener niveles más altos de bienestar y que este fue también el caso durante la pandemia. Mayor bienestar tiene, menos desesperación aquel que dice tiene una vida de fe. La otra publicación que fue publicada en marzo de este año por una revista que se llama MedNext, da cuenta de la saludable relación entre la espiritualidad y el sistema inmune. Y el psicólogo máster en neurociencias, Carlos Castro, afirma: la espiritualidad puede, por medio de emociones positivas, tales como la esperanza, la autoestima, el amor, beneficiar la salud psíquica, biológica y social. ¡Qué bueno!, ¿no? Que me impactó esta nota. Dice que de este modo puede asociarse la espiritualidad con menor depresión, menor estrés, reducción de la tasa de suicidio y un montón de estos males. La asistencia al culto y la vivencia de la fe comunitaria elevan la defensa de los fieles, dice la nota. De allí que no debe sorprendernos, considera, que muchos pacientes indiquen que confiar en sus creencias religiosas y espirituales los ayuda a poder afrontar el estrés que supone una enfermedad grave o adaptarse a una situación dificultosa como fue esta pandemia. La fe, sus creencias, y dice que pueden atravesarla con mayor éxito. Y subraya, termino con 2 párrafos o 3, ¿no?, que la espiritualidad es una de las dimensiones de las personas y no puede separarse de las otras como la biológica, la psíquica y la social. Entonces, destaca que hay evidencia que identifica una relación fuerte entre la espiritualidad y la resiliencia, la esperanza, optimismo, paz y confort de las personas. Y en el libro Espiritualidad y Salud, Diagnóstico y Cuidado Espiritual, el doctor José Carlos Bermejo, está todo en esta nota, afirma que la espiritualidad es un grado de excelencia, un salto cuantitativo que permite al ser humano tener conciencia de su vida y preguntarse el sentido de la misma. Y tras señalar espiritualidad y salud son hermanas, espiritualidad y salud son hermanas, propone, si nos diagnosticamos y cuidamos en lo físico, también hemos de hacerlo en lo espiritual. Amados, necesitamos a Dios. Aún la misma ciencia lo dice. Aún los mismos médicos, los científicos, dicen que el estar en comunión con Dios, el tener una fe, nos ayuda en lo emocional, en lo biológico y en la relación social con los demás. Y a enfrentar tiempos como estos. Hoy más que nunca hay que acercarse a Dios. Y en esta reunión virtual quiero decirte que si vos que estás del otro lado no has entregado tu vida a Dios, hoy es el momento de buscar a Dios. Hoy es el momento de decirle: Dios, te necesito. Dios, quiero tomarme de tu mano. Dios, he buscado en todas partes y no encuentro salida, no encuentro respuestas. Me siento vacío. Siempre me falta algo para estar pleno.
Y entregarle tu corazón a Dios, decirle: Señor Jesús, te necesito, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, porque entiendo, como entendió Isaías, que allí en el trono alto, sublime, tú estás sentado, porque estás tranquilo, porque tenés el control, porque no se te escapa de tu mano y vendrás con victoria y con salida para mi vida. Dale tu corazón a Dios. Te desafío a que lo haga. Y concluyo: por favor, no dejen de asistir a las reuniones, de tener una vida espiritual, y traigan a los niños a la iglesia. No solo un día para presentarlos o bautizarlos, sino todos los domingos o el día que es la reunión, como un estilo de vida. La iglesia que sea parte de la vida, la espiritualidad parte de la vida, porque nos hace más saludables. No importa si los chicos se quedan dormidos en los bancos, no importa si hablan o lloran durante la reunión, no importa si corren un poco por el templo o la capilla y la gente mira de forma extraña y te mira a vos diciendo: mira tu chico. No importa, lo importante es que estén en la casa de Dios, la iglesia, la relación que yo digo con los tíos espirituales, con los hermanos, la gente que está en la iglesia, los maestros bíblicos. Le ofrece estabilidad emocional. La iglesia, el culto, los hace sentir más seguros, importantes, más amados. La iglesia es un lugar donde escuchan palabra de Dios, donde aprenden valores, donde aprenden a orar, donde aprenden a adorar a Dios. Entonces, por favor, traigan a sus niños a la iglesia. Dios los ama. Sus maestros bíblicos los aman, nosotros como pastores los amamos, y ellos aman a Jesús y aman a la iglesia cuando aprenden a vivir con fe desde pequeños. Mateo 19:14 dice: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más aún, hay un texto donde el Señor le dice a la gente: el que no se vuelve como un niño, el que no tiene esa sencillez, ese corazón sin maldad, ese corazón perdonador que un niño tiene, el que no tiene eso no puede ver a Dios, no puede llegar al reino de los cielos. Volvámonos como niños entonces, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, se entrega a Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, de aquí en más todas son hechas nuevas. La familia ha sido afectada por esta pandemia, y dentro de la familia, los niños, los adolescentes que perdieron su estilo de vida, su hábitat para encontrarse con un mundo distinto, un mundo diferente. Pero padres fuertes, padres que entienden la realidad de que Dios es importante, padres que entienden que Dios nos puso a nosotros la responsabilidad y dijo: le enseñarás a tus hijos, les transmitirás que Dios es uno, les transmitirás la fe cuando te levantes, cuando te acuestes y cuando andes durante el día, y lo mostrarás en tu vida. Hará que nuestros hijos venzan, sean sanos emocional, física, espiritualmente, gracias a la relación que vos, papá, mamá, abuelo, los mayores tienen con Dios y pueden transmitirla. La familia, primera escuela. La familia, la primera iglesia. La familia, transmisora de pautas, valores y fe. Que podamos ser esa familia. Señor, necesitamos de ti. He tratado de que pongamos los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra para entender con claridad lo que estamos viviendo y cómo afecta esto a nuestras familias, cómo afecta esto a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y Señor, entendemos, y aún entienden los científicos, y lo hemos leído en esta nota, que la práctica de la fe ayuda a la salud emocional, espiritual y social de las personas, que trae beneficios grandiosos, tener un Dios
y confiar en que Dios sigue estando sentado en el trono y sigue teniendo control y traerá bendición, traerá salud, traerá victoria a su tiempo. Señor, ayúdanos a poder practicar la espiritualidad. No una religión, porque tú no trajiste una religión, tú trajiste una relación, que nos aprendamos a relacionar con Dios, a ser amigos de Dios, y al ser amigos de Dios escuchar sus consejos, y como a un amigo contarle todo lo que nos pasa, sabiendo que Él nos escucha, que Él nos responde y está dispuesto a ayudarnos. Señor, en este culto queremos orar por cada niño de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Que tu bendición esté sobre ellos, como aquellos que eran llevados, Señor, al templo. Nosotros los traemos hoy a tu presencia para que tú pongas tus manos sobre ellos, para que tú, Señor, los bendigas, para que tú los tomes en tus brazos y los cuides. Y oramos por cada familia, para que cada familia pueda invitarte a que seas el Rey, el Señor, el que vive en cada hogar y trae esa paz, esa victoria y esa bendición que solo tú puedes traer. Señor, alrededor vemos tantas cosas difíciles, cosas que nos afectan, cosas que nos lastiman, pero gracias, Señor, que tu palabra dice que tu gloria llena la tierra. Estamos en la tierra y pedimos que tu gloria, tu presencia y tu bendición venga sobre cada persona que está participando este culto virtual, por cada persona que está del otro lado de una pantalla y, Señor, por cada familia en Rafaela, en Santa Fe, en la Argentina. Señor, recurrimos a ti, porque en ti tenemos puesta nuestra esperanza, en ti confiamos y de tu mano nos tomamos para caminar este tiempo contigo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Querido oyente, que el Señor te bendiga y que podamos de todo esto sacar la enseñanza. Que cualquiera sea la situación que nos toque vivir, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay pregunta a la que Dios no tenga respuesta. No hay situación en la que Dios no nos pueda ayudar. Acerquémonos a Dios de todo corazón. Hasta el próximo encuentro. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro. Tú eres el centro.
Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.